Muy buenas noches, ¿qué tal, estimados seguidores? Volvemos después de un tiempecillo, hemos estado liados con otros menesteres, pero bueno, aquí estamos de nuevo con el amigo Emilio Costa Ramos, que ya no necesita presentación, ya es un habitual de nuestro canal. Y con Emilio tuve la oportunidad hace tiempo de charlar en la misma Sevilla sobre Sevilla como puerto y puerta de Indias, Sevilla como la puerta de América. Estuvimos en dos barrios muy emblemáticos como son Triana y El Arenal, que nos explican muy especialmente esa conexión con el Nuevo Mundo. Muy buenas noches, Emilio, ¿qué tal todo? Buenas noches, Antonio. Bueno, encantado una vez más de estar contigo en tu canal de YouTube, teniendo estas charlas, estos podcasts. Y bueno, como bien dice, vamos a estar hablando de un tema interesantísimo que es Sevilla, que era nada más y nada menos que el gran puerto de Indias por casi toda la totalidad de lo que duró el Imperio Español hasta el año de 1717. O sea, desde los comienzos de los viajes colombinos hasta casi principio del siglo XVIII, y bueno, pues, y eso todavía siguió recibiendo muchos barcos de las Indias hasta el siglo XIX. Así que bueno, este tema va a estar buenísimo y estoy seguro que tú tendrás muchos conocimientos que aportar a la audiencia también. No, hombre, tú también. Yo me recuerdo especialmente el día que quedamos en Sevilla, que además era, creo recordar que era cerca de la fecha del Corpus, que ese año estaba muy dedicado a la Hermandad de los Negritos, que como sabes ahora, pues, después lo voy a poner el enlace para nuestros telespectadores. La Hermandad de los Negritos está recaudando ahora pues, fondos para un documental. Esos fondos van a ir a una bolsa de caridad y la Hermandad de los Negritos, recuerdas que hablábamos de cómo también influenció en América Sí, y el Lima además, tiene mucha influencia en Lima. exactamente, mucha influencia en Lima, mucha influencia en La Habana y recuerdo que estuvimos por Triana y El Arenal, es decir, los barrios que absorben el río Guadalquivir, el mismo que desemboca en el Atlántico a través de San Lucas de Barrameda, a través de la marisma de Doñana, de las marismas de Doñana nacen los caballos mesteños que se transforman en los mesters. Hablamos con los dragones de cuera. Exactamente, todo eso hemos hablado y ahora vamos a hablar de la génesis, porque fíjate tú muchas veces las casualidades históricas, o las providencias históricas, mejor dicho, porque dentro del sur de la península, la ciudad más importante siempre es Córdoba, es decir, la capital de la Bética romana es Córdoba. Con No, los y en visigodos, la época árabe también. exactamente, en la época, bueno, y antes incluso con los visigodos sigue siendo Córdoba, en la época musulmana se convierte en la capital de Al-Ándalus, y sin embargo, con los almohades, que son tribus bereberes principalmente que proceden de los actuales Mauritania y Mali, a partir del siglo XII, aunque ya la tendencia venía de antes, pero con los almohades a partir del siglo XII, como que Córdoba se va desplazando, Sevilla va desplazando a Córdoba porque ya se entiende Sevilla como una ciudad con salida al Atlántico, justamente por esa geografía que hemos descrito que se ve cuando tú estás en la ciudad de Sevilla, se ve particularmente en Triana y en el Arenal. Y cuando ya llegan las tropas de Fernando III el Santo y comienza la repoblación y esta tierra vuelve a la cristiandad, eso se confirma. En el siglo XIII ya está totalmente confirmado porque además dentro de la corona de Castilla se crea el reino de Sevilla, que no es solo la actual ciudad. Muchas veces tú sabes que se tiene la imagen de Sevilla como una ciudad, de comillas, castiza, muy cerrada en sí misma, pero sin embargo Sevilla es una ciudad que es el punto neurálgico de ese reino de Sevilla que abarca las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y parte incluso del sur de Badajoz, de la comarca del Fregenal. Entonces, algo que se viene desarrollando durante la Edad Media, a finales del siglo XV, cuando Colón llega a América, que llega a través de Palos de, bueno, parte de Palos de la Frontera, que en aquel entonces pertenece al Reino de Sevilla, porque recordemos que la división en provincias data de 1833, en 1492 esas tierras pertenecen dentro de la corona de Castilla al Reino de Sevilla, y cambia la historia universal, y se cambia a partir de esa Andalucía atlántica. Entonces, me acuerdo yo de esa conversación que tuvimos porque está uno ante uno de los puntos más importantes del planeta, probablemente, ¿no? Sí, de la historia. Y sobre todo el barrio de Triana, que toda la marinería que se embarcaba, la mayoría de la marinería que se embarcaba al Nuevo Mundo,
provenía de ese barrio que es tan importante, pues un barrio con una tradición muy marinera, ¿no? Pero bueno, hay que saber primero por qué Sevilla se convierte, como decir, el punto neurálgico, el puerto importante de Europa para la época, ¿no? Ya hablaste del por qué Sevilla se convierte como que en la ciudad más importante del sur de España y de España, pero ¿por qué de Europa, no? Hay que tomar en cuenta que antiguamente pues el Mediterráneo pues fue el mar que comercialmente movía más mercancías y más barcos. Está el puerto de Venecia, que fue muy importante, que negociaba con el oriente del Mediterráneo, pero los turcos al ocupar todo el oriente del Mediterráneo, pues esa salida hacia Asia, hacia las mercancías asiáticas, pues se bloquea. Entonces, bueno, los países del occidente de Europa empiezan a buscar una ruta por occidente, valga la redundancia, por el Atlántico. Y entonces, bueno, ahí empiezan los portugueses con las navegaciones y bueno, aparece la figura después de Colón, se descubre el nuevo mundo y entonces España necesitaba un puerto natural que fuera seguro y tuviera una mejor conexión con las Indias. Las Indias, al estar en el occidente, pues se necesitaba una salida por el Atlántico y deja de tener importancia el Mediterráneo. Entonces, la importancia económica, el polo económico, pues se traslada al Atlántico, lo que es la importancia, el polo económico de la península y de Europa también. Claro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Sevilla? De Sevilla, al tener navegación fluvial, pues era más difícil de que tuviera ataques desde la mar de supuestos enemigos. Entonces, estratégicamente, militarmente, era un puerto más seguro que como lo podía hacer a lo mejor Puerto de Palos o Sanlúcar de Barrameda, o la misma Cádiz, ¿no? Porque bueno, después se traslada el puerto de Indias a Cádiz, pero ya es una época que es muy difícil los ataques de corsarios y piratas. Ya en el siglo XVIII ya no hay tantos ataques a las costas españolas por parte de los piratas y los corsarios. Entonces, por eso es que Sevilla pues se alza con este favoritismo en el año de 1503 como puerto de Indias y se establece la casa de contratación. Así es. Que es muy importante. Y claro, y estamos además, como tú bien mencionabas, los portugueses, las guerras entre moros y cristianos que van desembocando al final del Atlántico, porque todo el avance de los portugueses llegan al Algarve, y entonces el reino de Sevilla se convierte también en frontera con Portugal. Yo siempre cuento la anécdota, una compañera mía de trabajo brasileña que me decía, ¿cómo ustedes estando tan cerca de Portugal no hablan portugués o no conocen el portugués? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Pero ¿sabes que del lado portugués sí hablan español? Eso es, por lo menos lo entienden. O lo entienden, sí, pero es muy común que te lo hablen. Sí. Pero en el lado español no, es muy difícil hablar portugués. Definitivamente, entonces, pues Sevilla se convierte en lo que tú dices, una especie de bastión inexpugnable, por esa ventaja que tiene del Guadalquivir, que es uno de los ríos más grandes de la península, bueno, del árabe, Guadalquivir, el río Grande, ¿no? Y por su conexión próxima con el Atlántico a través de Sanlúcar, a través de, en fin, de poblaciones que además... Y otra ventaja que tiene Sevilla, la ciudad de Sevilla tiene zonas fértiles muy próximas, tanto la Vega del Guadalquivir como la comarca de la Jarafe. Entonces, tanto La Vega, que a día de hoy tú lo ves en Coria del Río, en Gelbe, en San Juan, etcétera. Si tú te vas para el lado de la Jarafe, tú vas bajando por Castilleja, Bormujos, Bollullo, pues son zonas, en la Jarafe, por ejemplo, es zona de mucho pino. Ese pino sirve mucho tanto para leña como para astillero. Y son zonas que producen mucho vino, lo cual es importante. Claro. Importante. Sobre todo para el intercambio comercial con América, porque en América no se producía tanto vino. Claro. En las primeras centurias. Claro, finalmente el vino no deja de ser un tema mediterráneo, como tú bien dices, geopolíticamente estamos hablando de un desplazamiento del Mediterráneo al Atlántico. Entonces, eso requiere de un proceso de adaptación. Y luego la Vega del Guadalquivir, la cantidad de huertos que hay,
de frutales, o sea, por tanto Sevilla tiene o sea, tiene unas ventajas geográficas. Sí es verdad también que hace un calor insoportable durante 3 o 4 meses al año, pero bueno, en fin. Sevilla juega con esas bazas y Sevilla hay que entenderla, vamos a repetir, no como una provincia del siglo XIX, sino como un punto neurálgico de una geografía muy determinada sobre el contorno de la Andalucía atlántica. Muchas veces es lo que hablamos de la influencia española en América. Sin embargo, no hablamos muchas veces de esa influencia criolla hispanoamericana que primero entra por Canarias y por Andalucía, porque del puerto de Sevilla se va a formar una ruta durante más de 3 siglos que forma toda una comunión cultural, es decir, los barcos salen de Sevilla, atraviesan San Lucas de Barrameda, llegan a Canarias, de Canarias a Cuba y de Cuba al continente. Y vuelta a empezar. Cuba, Canarias, Andalucía, Andalucía, Canarias, Cuba. Sí, la flota de India. El recorrido de la flota de India. Exactamente. Y eso pues se va a reflejar en la gastronomía, se va a reflejar en la música, se va a reflejar, yo siempre lo digo, seré un pesado, Emilio, pero es que nunca caemos en que la tortilla lleva papa, nunca caemos en que el gazpacho lleva tomate. Lleva tomates. O nunca caemos en que el flamenco tiene muchísima más influencia criolla de lo que se piensa, ¿no? Y además porque tú vas viendo música, sobre todo en los grandes puertos, tú vas viendo esos fandangos que ves en Veracruz, vas viendo determinadas músicas en Lima, en el Callao, y al final como que, o el joropo. Venezuela, el joropo. Como que todo tiene un aire de familia, ¿no? Y mucho, el periodista peruano Fernando Iwasaki dice que salió de Perú en los años 80, que fueron unos años terribles para Perú, y que él salió de allí prácticamente odiando Lima. Y dice, él siempre cuenta que se reconcilió con Lima a partir de Sevilla, porque en Sevilla vio buena parte de América. Dice que en Sevilla veía Lima, veía Zacatecas. Hay gente que dice que en Sevilla ve también Cartagena de Indias, ¿no? Y también es un poco el adelanto de lo que se va a formar en las Islas Canarias, ¿no? Tú que tienes sangre canaria lo puedes corroborar, ¿no? Sí, bueno, es que Canarias es el puente entre la península y América. Es como que la mezcla de los dos mundos, prácticamente, porque todo lo que llegaba a la península proveniente de América, llegaba primero a Canarias. Y viceversa, todo lo que llegaba a América proveniente de la península, pasaba primero a Canarias. Entonces Canarias es como la mezcla de estos dos mundos, ¿no? De tanto de América como de Europa. Y vemos no solo en lo económico y en la navegación la influencia de estas dos tierras, sino también lo vemos en lo cultural, como bien dice. La música venezolana tiene mucha influencia canaria, por ejemplo, el cuatro criollo, el cuatro venezolano, pues tiene orígenes en instrumentos canarios. Y es muy similar los tonos, los ritmos que de la música canaria, inclusive andaluza también, con la que se puede ver en el Caribe de Hispanoamérica, ¿no? En el Caribe hispanoamericano, inclusive también en sitios como Perú o más al norte en México. Entonces siempre fue un intercambio, sí. No, lo que no es casualidad que Triana sea una de las cunas del flamenco, por ejemplo, antes que hablamos de Triana y su conexión con América. Claro, porque es que en el barrio de Triana estaba el muelle donde llegaban estos barcos, claro, y salían estos barcos. Entonces, los marineros de la zona, pues, ahí había una mezcla de todo. Había gente de todas partes del imperio, no solo de América y del resto de la península, sino inclusive gente de Italia, que era parte del imperio español, de Flandes, o que sería hoy en día Holanda y Bélgica, pues inclusive alemanes también, del Sacro Imperio Germano. Pues Sevilla fue como el punto neurálgico del imperio, de unión, tanto de estos territorios europeos como de los americanos. Entonces ahí hubo una mezcolanza de todas partes del imperio. ¿Y por qué? Muchos preguntarán, ¿pero por qué? Pues por la importancia económica que tenía Sevilla. Todo el mundo va a donde está el dinero. Y Sevilla, pues, era
el punto de intercambio comercial más importante del mundo, no solo de Europa, del mundo. Incluso su puerto llegó a ser más grande que el de Amberes en Flandes. Y creo que poblacionalmente tenía en el siglo XVI 100.000 habitantes. Creo que nada más en el Imperio Español, nada más en Europa lo superaba Nápoles, creo, nada más, en población. No, y además es muy bueno lo que tú estás diciendo, porque además las calles de Sevilla te están hablando. Es decir, tú te pones frente a la catedral y hay una calle que se llama Alemanes. Tú sigues esa calle y acabas llegando a la calle Placentines, que era de italianos que venían de Piacenza. Si nos vamos otra vez para abajo, tiramos para la derecha, bueno, yo no soy un GPS, pero bueno, ahí tenemos que parte de lo que hoy en día es el Banco de España, que ya está reformado, pero aquello fue la lonja de los genoveses. O sea, imagínate que los genoveses tuvieron un mercado en Sevilla y una calle propia que era la calle de Génova. Es decir, las calles de Sevilla te están hablando. Luego, gente que venían, como tú bien dices, de toda España. Hay una calle de Sevilla, el día de hoy tiene otro nombre, pero antiguamente era conocida como la calle de Catalanes. Y hay una hermandad, igual que hablamos de la hermandad de los negritos, que era una hermandad de negros, que fíjate, cuando Colón llegó a América, esa hermandad ya tenía casi un siglo, pues a principios del 16 se forma la hermandad de Montserrat en Sevilla. El nombre te lo está diciendo. Luego, la importancia de los comerciantes burgaleses establecidos en Sevilla por el tema de la lana, la conexión con la mesta castellana. Hay otra calle en Sevilla que fue la calle de los gallegos. O sea que constantemente el callejero sevillano te lo está recordando y pasa desapercibido con sus hermandades, con sus cofradías, con sus calles. Todo tiene un porqué. Otra calle, por ejemplo, la calle Arfe. Los Arfe eran una familia de orfebres flamencos. Flamenco no estamos hablando de bulería, sino estamos hablando de Flandes. De los Países Bajos españoles en aquella época. Eso es, el poeta Becker, de hecho, era descendiente de esos flamencos, su apellido lo está diciendo. Sevilla también fue una ciudad que atrajo a muchos franceses. ¿Y sabes qué pasa? Digo, es curioso porque ahora en Sevilla, con toda justicia, se está recuperando mucho la memoria de los negros. La Hermandad de los Negros de Sevilla, de hecho, fue, como hemos dicho, un foco para otras hermandades de negros desde México hasta el Perú. Primero bajo la vocación de San Benito de Palermo. En Perú, por ejemplo, lo encontramos en el Señor de los Milagros. Con el tiempo, el culto a San Martín de Porres, que va a llegar muy pronto, especialmente a Sevilla y a Córdoba. Es decir, esto ya empieza en Sevilla. La Hermandad de los Negros de Sevilla, te das cuenta que es un foco de irradiación que hermana y que lidera un carisma. La Cofradía de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla tiene una cofradía homónima en Lima con la misma regla del siglo XVI. O sea, todo este paradigma cultural, espiritual, se va a reproducir. Es lo que decía Fernando Iwasaki. Yo veo Sevilla, la veo en Lima, la veo en Zacatecas, la veo, ¿no? Y es muy, muy interesante todo este acervo cultural, pero como yo decía, se está recuperando la memoria de los negros. Sin embargo, es curioso que en Sevilla no hay memoria sobre los italianos cuando probablemente fueron la comunidad más influyente y más numerosa. Vamos a ver, a mí no me gusta este término porque tú sabes que se manosea mucho de las minorías. Bueno, además, tú sabes que los italianos muchas veces, hasta que no los escuchamos hablar, pues nos parecen, ¿sabes? Pero que en Sevilla fue una ciudad, Sevilla y Cádiz fueron dos especies de pequeñas Italias. De hecho, yo tengo entendido que Cádiz es una de las provincias españolas con más apellido de origen italiano en proporción. Sin embargo, eso no está en la memoria. Todavía Sevilla, no, Emilio, le falta, ahora que tanto se habla de memoria, a Sevilla le falta recuperar más eso que Sevilla fue, esa Nueva York del Renacimiento o del Barroco, Nueva York, São Paulo, eso fue Sevilla, ¿no? No, sí, fue la gran metrópoli de la época, del mundo, como hemos dicho anteriormente. Es más, si nos ponemos a ver arquitectónicamente, el centro histórico más grande de Europa está en Sevilla. Sí, señor. Nos ponemos a ver qué torres como la Giralda o como la Torre del Oro, que la Torre del Oro tiene su historia. Se llama la Torre del Oro porque ahí se almacenaba el oro que llegaba del Nuevo Mundo, que las traía la flota de Indias, por eso se llama la Torre del Oro. Y había otra que se llama la Torre de la Plata, creo.
La Torre del Oro también dice que se llamaba así antes por el color, en fin, hay varias teorías, pero sí, definitivamente la vinculación de la Torre del Oro con los barcos de América es evidente. Sí, bueno, es que estratégicamente la Torre del Oro está cerca del muelle donde se embarcaban estos barcos de la flota de India y la Torre del Oro es una fortificación. ¿Qué más seguro que meter el oro que ahí? O sea, Sí, esa no. teoría tiene o sea, mucha lógica. También, o sea, arquitectónicamente en parte de España ves monumentos de tanta escala como estos en otras ciudades españolas, apartando las catedrales. Porque también la Giralda como catedral es una de las más grandes de España. No, y es la catedral gótica más grande del mundo, la catedral de Sevilla. Exacto. Y, o sea, ya con solo ver todo este tipo de obras arquitectónicas ya te está dando a entender la importancia que tenía Sevilla en la época, porque la Torre del Oro o la Giralda eran como decir los rascacielos para esa época, de la época. O sea, tenía, como se dice en Estados Unidos, un skyline impresionante para el viajero de aquella época. Entonces yo me imagino un viajero entrando en un galeón español en el Guadalquivir y viendo desde lejos por primera vez Sevilla, ese skyline, pues habrá quedado sorprendido viendo la Torre del Oro, la Torre de la Plata, la Giralda y muchas más iglesias que habrían en la época. Y luego la gente, Ha o sido sea, impresionante verlo. una ciudad donde había gente de toda España, donde había alemanes, italianos, donde había africanos. O sea, aquello debía ser, para el viajero debía ser enormemente curioso, me imagino yo, para la época. Mira, la serie La Peste, o sea, yo la vi, reconozco que la vi con cierto prejuicio, porque, en fin, tú sabes que en España no salen cosas muy buenas sobre la historia de España. Esto es surrealista, pero es así. Hablando de series, en estos días me contaron que había una buena serie chilena sobre la fundación de Chile en Pedro de Valdivia. Sí me lo han Que dicho, sí me lo está han dicho. bueno. Yo te digo, mira, yo de la serie La Peste la vi, Emilio, y, Uh -huh. hombre, se lo han currado, ¿eh? Ojo, la verdad, yo la vi con cierto prejuicio, pero no me disgustó, dentro de todo. Porque creo que la Peste sitúa a Sevilla en 1597 y creo que hace un buen trabajo por recuperar esa ciudad tan grande, tan compleja, y donde también pues había sus bajos fondos. Cervantes, por ejemplo, que estuvo 2 siglos, perdón, que estuvo un par de años preso en Sevilla. Tú sabes que toda la ciudad de Sevilla está llena de placas de Cervantes, porque Cervantes, bueno, de hecho la novela Rinconete y Cortadillo también está en Sevilla, y Cervantes te explica cómo en Sevilla había organizaciones mafiosas como tal. O sea, como gente de toda España venía por eso, bueno, incluso Cervantes lo hace un poco en una afición paralela, pero había gente, incluso Santa Teresa de Jesús, que dice, con razón esta ciudad tiene la mala fama que tiene, es una ciudad disoluta. Quizá La Peste, como serie, se centra demasiado en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que se curra muy bien eso y la verdad que es pintoresco como Pero es que Cervantes. ese fenómeno que dices de la mafia y de la delincuencia en las grandes urbes es normal. Nueva York, en tiempos antiguos, en el siglo XIX, pues fue muy famosa, y en el siglo XX también, por tener mafia italiana, irlandesa, judía y muchos actos delictivos. Bueno, en el Entonces, eso 21, pasa mucho en las antiguas grandes urbes de la humanidad. y en el 21 yo tengo entendido que Nueva York también sigue la delincuencia. Bueno, está un poco más controlado el tema de la mafia y esas cosas, pero tienes que andar con ojitos en Nueva York y en las ciudades grandes de Estados Unidos. Sí, ¿no? Como dice la canción de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Hombre, Tienes que estar Sevilla, pendiente. yo creo que lo que pasa muchas veces es que a los turistas, Emilio, se les vende una imagen demasiado desfigurada de la ciudad, se centran en 3 o 4 cosas. Yo creo que la idiosincrasia de Sevilla ha sido mucho más rica, mucho más compleja, como la Puerta de América. Puerto y Puerta de India fue una leyenda que le persiguió durante siglos y que ojalá en el futuro hubiera un turismo de más calidad y, hombre, y tomara esto cierta importancia también en conexión con eso, que hubiera series o documentales, series como la Peste,
documentales como este que quiere hacer de la Hermandad de los Negros, que profundicen en esa complejidad, porque yo creo que Sevilla es una ciudad que lo merece, y como te digo, no entendiendo solo la actual capital de provincia, sino entendiendo todo lo que fue aquella Andalucía atlántica que creó una nueva geopolítica, porque si bien es verdad que Madrid pues se consolida como la capital política, podemos decir, yo creo que sin temor a equivocarnos, que Sevilla fue la capital cultural y económica del mundo hispánico. No, claro, por supuesto, como comenté al principio, Sevilla fue la sede de la casa de contratación para que cualquier barco saliera a los territorios de ultramar, no solo de América, también a Filipinas, tenía que pasar por la casa de contratación. Entonces, a mí me da risa cuando dicen, no, que en América, no, que los que llegaban a América, los españoles que llegaron a América todos eran delincuentes y, vamos a decirlo a los venezolanos, y malandros y prostitutas, por no decirle otra palabra. Entonces a mí me da risa porque todo el que tenía que embarcar a América o a las Indias Orientales, porque no solo era Filipinas, también hubieron otros territorios, tenían que pasar por esta casa de contratación y era como una especie de migración para la época, donde te tenía que sellar tu visa para poder embarcar a los destinos de ultramar, ¿no? O sea que cualquier loco no podía estar embarcándose en estos barcos. Casa de la contratación, por cierto, que fichaba a los mejores marinos de la época, que muchos marinos italianos, aquí acababan recalando italianos, portugueses, mucha gente también del norte de España, porque una de las labores de esa casa de la contratación, como tú bien dices, aparte de esa fiscalización, era el hacerse con los mejores marinos, los mejores hombres de ciencia de la época. Claro. Américo Vespucio fue uno de los contratados por la casa de contratación de Sevilla. Bueno, Emilio, era la institución que se encargaba de organizar toda la flota y todos los navíos que para conectar la metrópoli con sus provincias de ultramar, es así. Y no solo la casa de contratación, también tenemos otra institución importante que fue el archivo de India. A eso iba. Y otra cosa que de hecho está cerca físicamente de lo que fue la casa de la contratación del archivo de India, que ya se crea en el siglo XVIII, en la época ilustrada, que cuántos historiadores no atrae ese archivo de India. O sea, ¿qué país puede, mira, como dice mi amigo Luis Carnot, que él es presidente de la Asociación Fernando III Santos de Valencia, o sea, ¿qué imperio a lo largo de la historia puede presumir de tenerlo todo tan bien documentado? Es que no hay parangón a lo largo de la historia. Es que ningún imperio del mundo fue tan burocrático a la hora de anotar todos los hechos y todas las partes administrativas como el imperio español. Y si uno quiere ver cualquier tipo de datos de cualquier provincia remota, por decirlo, California, Nuevo México o la Patagonia, pues en el archivo de Indias los puedes conseguir. O sea, es un archivo extensísimo que hay de partes tan remotas como la que acabo de decir, inclusive asiáticas, porque el archivo de Indias también tiene archivos de las Indias orientales o de las partes asiáticas, porque siempre que hablamos de Indias todo el mundo piensa América, pero no, en las Indias están las Indias occidentales y las Indias orientales. Y bueno, además de este archivo de Indias también está el Consejo de Indias, tenía sede en Sevilla. Todo lo que fue la política y el manejo gubernamental de las Indias pasaba por este consejo. Todos los virreyes, todos los capitanes generales de América y de Asia, pues tenían que rendir cuentas a este Consejo de Indias que estaba en Sevilla. Imagínate la importancia que tenía Sevilla. Y todo lo que llegaba de América, primero a la península, pasado por el filtro canario, también llegaba a Sevilla, incluida la familia, muchas familias criollas, mestizas o incluso indígenas que se establecen en la península y que antes de ir a su respectivo destino pasan temporadas en Sevilla. Claro, porque hay que recordar que Sevilla era el único puerto autorizado por la corona
hasta 1717 para tener intercambio comercial con las Indias. Entonces, todo el que venía de América o de Asia tenía que pasar por Sevilla, juro. Era como una especie de embudo para poder entrar a Europa, no solo a España, a Europa. Sí, sí. Tú sabes que Sevilla es una ciudad, antes que tú hablabas de la arquitectura, arquitectónicamente muy ecléctica. Tú vas, por ejemplo, a Granada, y Granada es una ciudad que yo la veo así, ¿no? Y me encanta, ¿eh? Granada me parece fascinante. Es una ciudad de muchos contrastes, porque hay veces que tú pareces que estás en Italia, en Roma, y otras veces que parece a lo mejor que estás en Siria. Sin embargo, Sevilla es muy ecléctica. Sevilla, tú ves cómo lo gótico se adoba con lo mudéjar, cómo luego viene lo renacentista, cómo luego lo barroco lo cubre todo. Y es curioso porque ese estilo empieza a verse mucho en la actual provincia de Huelva, se lleva a Canarias y después en América se reproduce muchísimo. Por un lado el barroco, bueno, hay veces que se reproduce a lo mejor un gótico tardío, pero se reproduce mucho el barroco, se reproducen los artesonados mudéjares, luego también hay una fiebre del neoclasicismo, y digo, muchas veces es como si hubiera una gran calle San Fernando, ¿no? O sea, donde está la fábrica de tabaco que fundara Fernando VI, que ahora es la universidad, yo hice historia allí, te das cuenta, yo muchas veces lo pienso, yo hay que ver que yo he estudiado historia casi pegado al archivo de India, en la que fue la fábrica de tabacos, ¿no? Y todo ese hervor arquitectónico ecléctico que se va superponiendo, esto te lo ves hasta en los cementerios, tú entras en el cementerio de un pueblo, Emilio, aquí, tú te vas viendo esos estilos, el mudéjar, el gótico, el barroco, el renacentismo, y cómo eso también a su manera se va reproduciendo tanto en Canarias como en América, ¿no? No es así, es que si te pones a ver, sobre todo el Caribe, que tiene como decirlo, un clima similar al sur de España en verano, pues vemos en Sevilla las casas tienen las ventanas muy grandes, ¿no? Para que entre la ventilación. Eso se ve en el Caribe, todas las casas de esta época colonial o virreinal, para que no se pongan bravos, en el Caribe son igualitas a las que están en Sevilla, con estas ventanales gigantes para que entre ventilación. Y eso no lo vemos, por ejemplo, en las sierras de América, este tipo de arquitectura, vamos a llamarla andaluza o sevillana. Y extremeña también, porque aquí en Extremadura también hay muchas casas con ventanales gigantes. La casa de mis bisabuelos en Medina de las Torres, los ventanales y las puertas son gigantescas. Y es que, claro, aquí en Extremadura también el clima es similar al de Sevilla, con un calor terrible en verano y obviamente tiene que tener mucha ventilación. Oh, claro, Sevilla es lo que se dice en el argot flamenco, una ciudad de ida y vuelta, de continuas idas, continuas vueltas. Muchas veces no sabemos dónde empieza esa ida, dónde empieza esa vuelta, porque eso es otra. Ahora no se puede, según algunos, no se puede utilizar el concepto de ida y vuelta porque eso es etnocentrismo. Por Dios. Yo ya me lo tomo a guasa, Emilio, porque es que de verdad ya... Pero sí es verdad que, por ejemplo, hay bailes... La generación de cristal. Ay, Dios mío. Los bailes muy famosos que nacen ya en Sevilla, que se está hablando a principios del 16, ¿no? Qué sé yo, el fandango, los canarios, la jácara, la romanesca, la folía. Y es lo que hablamos antes, y te lo vas encontrando en todos lados, que en Canarias la folía está viva, y esos fandangos te lo encuentras en la petenera mexicana, en el guapango también mexicano, en el joropo de... Y claro, sobre todo en los puertos. O sea, el flamenco, los tangos, son músicas que van de puerto a puerto. Hay que entender la historia de España a partir de Sevilla como puerta de América, yo siempre lo digo, como algo mucho más dinámico, porque algunos no saben explicarlo y solo se centran, digamos, en un tema muy difusionista, muy lineal de España-América, pero no es solo así, porque es todo lo que allí cambió y vino y finalmente nos cambió la faz de la geografía, de la gastronomía, de la arquitectura, de nuestra cosmovisión, porque fue aquí, o fue en este trasvase geopolítico que el mundo se demuestra tal y como es.
Claro, hasta 1492 sí había mucha gente que sabía que la Tierra era redonda. Pero desde Colón a Magallanes sabemos las exactas dimensiones del mundo y esa cantidad de hombres que recalan en la Casa de la Contratación y, bueno, también en la Escuela de Sagres portuguesa, ¿no? Yo lo digo muchas veces, digo, si es en este rincón donde realmente el mundo se hace como es, ¿no? Y yo por eso muchas veces me agobio, es decir, ¿por qué nos centramos solo en una cosa? ¿O por qué siempre buscamos las diferencias? ¿Por qué siempre buscamos el dividir lo que está unido, el odio? Y no nos centramos en esa riqueza común que tenemos en tantos puntos de nuestro mundo, porque nuestro mundo es una koiné, como decían los griegos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, Antonio, que este siglo XXI es el siglo de los individualismos. Ya no, nadie piensa empáticamente en las comunidades ni en la unión. Todo el mundo va, como dicen aquí en España, a su bola. Es ¿Tú sabes así. lo que decía un sevillano muy ilustre, el rockero Silvio, que en paz descanse, decía, todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío? Sí, y entonces vemos que vivimos en una sociedad muy polarizada. Hace 20 años no era así, Sí, sí, la verdad. lamentablemente. Entonces, imagínate, si queremos rescatar más la unión de pueblos, pues yo creo que la historia es la herramienta perfecta para esto. O sea, y qué más Sevilla, siendo la gran puerta de América y de Europa en aquel momento. Que como bien dice, o sea, no solo económica y culturalmente, sino también hasta en la pintura. Grandes maestros pintores vivían en Sevilla. Eh, Velázquez fue uno Claro. que salió de Sevilla. O sea, Sevilla Zurbarán, tiene, Murillo. sí, sí, hay muchísimos pintores que salieron de Sevilla. O sea, ahí ves la importancia que cuando una ciudad tiene importancia económica, pues la tiene en todos los sentidos, tanto culturales como puede ser políticos, etcétera, como dijimos ahora. O sea, el Consejo de Indias estaba en Sevilla, que era quien gobernaba las provincias de ultramar. Y si te pones a ver, Sevilla empieza su decaída justamente cuando se pierden las Indias occidentales. Y el polo de importancia económica, pues otra vez vuelve en la península al Mediterráneo. Así es. De hecho, ya a principios del 18, cuando se traslada la Casa de la Contratación a Cádiz, en mi pueblo, por ejemplo, mi pueblo, Bollullos de la Imitación, que está a 15 kilómetros de Sevilla más o menos, ve como muchos nobles regresan a sus haciendas porque ya no hay tanto trasiego económico y las ganancias que ellos han obtenido las invierten en sus propias haciendas y en el siglo XVIII mi pueblo vive una especie de renacimiento incluso demográfico porque hay gente que trae a trabajar a gente de otro lado, las haciendas se hacen más grandes, más bellas, en fin, y luego lo que pasa es eso, que yo creo, Emilio, que Sevilla se ha replegado mucho sobre sí misma y que sobre todo en el romanticismo existe muchas veces una imagen, no sé, ¿cómo te puedo decir? Insuficiente en algunos lados y empalagosa por otros. No obstante, Emilio, ya que vamos a ir por la recta final, para no extendernos demasiado, o sea, tú como canario americano, ¿qué sensación tienes cuando vas a Sevilla? Porque Y extremeña, no te olvides de mi parte extremeña. sí, señor, claro, sí, señor. O sea, tú eres, fíjate tú, de la tierra de los conquistadores a la más americana de las tierras de España, como son las Islas Afortunadas, y encima, pues también eres venezolano. O sea, ¿no? ¿Tú qué Más sensación? mezclado imposible. No, pero al final mezcla todo lo mismo, fíjate. Claro, no, la hispanidad, tengo de todas partes de la hispanidad. Es como Cavafis cuando en sus poemas pues llamaba a la Hélade, pues al final la Hélade o Roma, ¿no? En fin, son esos conceptos de los cuales somos herederos. Tú, Emilio, ¿qué sensación tienes? Porque tú conoces Sevilla. Cuando pisas Sevilla, ¿qué sensación tienes? No, bueno, a mí Sevilla me encanta. Si por mí fuera, si fuera millonario, me compro un chalet en Sevilla. Fuera vecino de Sergio Ramos. Pero bueno,
No, hablando ya en serio, pues no, Sevilla, para mí, la importancia histórica que tiene Sevilla es que tú, si, yo que he vivido también en Madrid, tú ves la diferencia arquitectónica con Madrid, es impresionante porque el centro de Madrid histórico pues es muy pequeño en comparación con el de Sevilla. Y ahí ves y observas la gran importancia que tuvo durante 300 años este puerto. Y los andaluces, y en especial los sevillanos, pues son gente que de verdad maravillosa, que te reciben siempre con una sonrisa, son muy abiertos, hablan, son muy parlanchines, por decirlo de alguna manera. O sea, disfrutas mucho hablando con ellos y eso no se ve en el resto de, de España, pues. O sea, Sevilla También tiene un pasa una color cosa. especial, como dice la canción. Claro, también tenemos fama de que hablamos más de la cuenta, ¿verdad? No, bueno, yo disfruto siempre que voy a Sevilla y me encanta. Y sabes que los caribeños también, yo que soy criado en el Caribe, también somos un poco así abiertos, muy similares al andaluz. No, Y yo solo viví. lo siento muy cercano. El sitio de la península, sacando Canarias, el sitio de la península que más me siento como más familiar a América, pues sin duda Andalucía. El andaluz es muy parecido y el sevillano al indiano, por llamarlo Sí, como sí. se llamaba históricamente. Yo lo que te decía, yo viviendo en Perú, cuando llegaron tantos venezolanos, ahí, por ejemplo, me di cuenta de lo enorme parecido entre andaluces y venezolanos, por ejemplo. Bueno, pues nada, Emilio, vamos Sí, cerrando este espacio. Muchísimas gracias por tu colaboración, es un lujo siempre tenerte. Les recomendamos a nuestros espectadores que visiten siempre Venezuela Colonial, ¿verdad? sí, correcto. Estamos en Facebook, nos consiguen Venezuela Colonial, en Instagram @Venezuela Colonial y en YouTube pues también Venezuela Colonial. Ahí estamos para, para cualquier tipo de información histórica sobre no solo Venezuela, sino del mundo hispano en general. Bueno, esperemos que a ver si escuchan nuestros consejos sobre mejorar esa imagen nuestra. Desde aquí sigo llamando a quien quiera, quien pueda colaborar, por supuesto, con el documental de la Hermandad de los Negros, que yo creo que va a hacer mucho bien a nuestra historia. Y bueno, próximamente pues estamos grabando otra vez, Emilio. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias por la invitación, Antonio. Hasta pronto. Hasta Un la gran abrazo próxima. hasta Sevilla. Un abrazo. Chao, chao.